Bueno, sobre el sacramento del orden habría muchísimo que decir, pero igual tenemos el problema de siempre, ¿no? La falta de tiempo, entonces va a haber que resumir un poco. El sacerdocio es una institución que existe desde la antigüedad. Ya desde que salieron nuestros primeros padres del paraíso, los descendientes de Adán y Eva ya sintieron la necesidad de ofrecer sacrificios a Dios. Ahí tenemos un sacrificio de Caín y de Abel, por el cual Caín quedó con envidia y mató a Abel. Pero después vemos que también Noé, después de haberse visto libre de la muerte en el diluvio, ofrece a Dios un sacrificio en un altar en agradecimiento. Y Abraham varias veces en varios altares ofreció sacrificios a Dios, porque en la época patriarcal era el jefe de familia o el jefe del clan el que hacía el papel del sacerdote, que después fue cambiando. En las religiones paganas siempre también hubo un sacerdote, solo que había como que dos tipos de religiones entre las paganas. Unos que recurrían a Dios más que nada pues para que la cosecha me vaya bien, para tener salud, para librarme del hechizo que me echó el otro, que se fijaban más en las cosas concretas, aunque creían en la vida eterna. Y había otras religiones que, a pesar de que cometían barbaridades como incluso sacrificios humanos, sin embargo sí tenían más presente las preguntas de por qué estamos en la vida, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que, para qué estamos aquí, después de que me muera, qué va a pasar. Había dos tipos de sacerdotes. En el primer caso, el sacerdote era prácticamente un hechicero, un brujo que tenía la pasión para aquella salud, que quitaba el hechizo que había puesto otro hechicero, que hacía parar los rayos o los truenos para que las personas no sufrieran daño con eso. Ahora, en un momento dado de la historia de Israel, el pueblo ha crecido y se hace necesario, sobre todo después de la salida de Egipto, una familia que ejerza el ministerio sacerdotal, el oficio sacerdotal para todo el pueblo. Porque ya no era Abraham con su familia, o no era no, ya era todo un pueblo de Israel que había estado 400 años en Egipto. ¿Y cómo se da la elección de esta familia? Cuando Moisés sube, está en el monte Sinaí, cuando baja se encuentra ya el sacrificio de la abominación que había pasado en Israel. Él convoca a todos los que habían permanecido fieles al Señor y no habían adorado los ídolos, el becerro de oro. Y justo todos los que fueron a quedar al lado de él habían sido de la familia de Leví. Por eso después la familia de Leví quedaría con la función sacerdotal, todos los Leví, y la familia de Aarón. Y entonces Moisés mandó degollar y acabar con todos los que hubieran cometido actos de idolatría, y ellos se vieron obligados a hacer, incluso aunque hubiera familia entre ellos, podía haber parientes, amigos, pero por esa obediencia que tuvieron a Moisés, fueron elegidos como una familia sacerdotal. El mismo Dios le había entregado a Moisés cómo quería que fuese el culto, cómo debían ser ofrecidos los sacrificios, qué ropa debería llevar el sacerdote, y por qué el lino. Entonces el lino indicaba la pureza de vida, por qué las diferentes partes del vestuario, de la vestimenta de los sacerdotes. Todo fue definido por Dios, incluso cómo debía ser el arca, cómo debía ser las diferentes fases. Pero el sumo sacerdote tenía unos ciertos poderes que eran mayores que los sacerdotes comunes. Todo eso fue directamente establecido por Dios. ¿Cuáles eran las misiones que tenía el sacerdote en ese momento, en el pueblo elegido? Era enseñar al pueblo los decretos y las leyes del Señor, para que estuvieran bien instruidos y pudieran seguir la ley de Dios. También estaba, en segundo lugar, llevar a Dios la oración del pueblo.
Entonces el pueblo iba a él para que él intercediese por el pueblo o ofreciese un sacrificio de alabanza. Y en tercer lugar sería interpretar la voluntad de Dios. Y el cuarto era el canal por donde venían las bendiciones de Dios al pueblo. Por eso que era el sacerdote que acogía con sangre el pueblo o que daba la bendición al pueblo, porque transmitía las bendiciones que Dios quería. Entonces él dice por sí una cosa que es interesante. Por ejemplo, la túnica de lino representaba la castidad. La túnica bordada, la pureza de una vida sin pecado. El cinturón, la virtud de la discreción, la cual hace reprimir los deseos carnales. El pectoral, la solicitud proveniente de la caridad. El manto, la doctrina perfecta que debería transparecer por el modo de ser, más que con las palabras. El turbante o mitra simbolizaba la pureza de intención, la cual dirige todas las obras para el cielo. Y las piedras puestas en el pectoral, el sentimiento de una constante presencia de Dios. Imagine en todos los detalles que Dios entró a la hora de establecer el sacerdocio. ¿Y por qué Dios quiso que existiese ese sacerdocio y le dio tanta importancia a la institución de las ceremonias que debían ser realizadas, los sacrificios? Porque ese sacerdocio del Antiguo Testamento debía ser una prefigura del sacerdocio de Cristo, que es el sacerdocio real, el sacerdote por excelencia es Cristo. Porque si vamos a ver qué es el sacerdote, por lo que hemos visto, la función de Cristo en el fondo es un mediador entre los hombres y Dios. Es aquel que presenta a Dios las oraciones, los pedidos de perdón, los sacrificios en nombre del pueblo y transmite al pueblo que viene de Dios. Es el eslabón que une a Dios con los hombres. Ahora, no había eslabón más perfecto, no hay eslabón más perfecto que el propio Cristo, que es Dios y hombre. Y en ese sentido, es el eslabón que une perfectamente el cielo con la tierra, Dios con los hombres. Es un Dios que se hace hombre para ser sacerdote. De hecho, la misión principal de Cristo, la razón por la cual Él se encarna es para ser un sacerdote que medie entre el pueblo y Dios. Y Él va a ser sacerdote y víctima, cosa que es solo Él que es sacerdote y víctima. Todos sacrificios, tanto del Antiguo Testamento como en las religiones paganas, nunca había eso. A veces había víctimas humanas, pero eran otros, no era el propio sacerdote que se inmolaba. Ahora, él Ahora, Dios, ¿cuándo es que fue ungido nuestro Señor para ser sacerdote? Nuestro Señor fue ungido para ser sacerdote en el mismo momento en que Nuestra Señora dijo: hágase en mí según tu palabra. Con el fiat de María, Cristo se encarna y en ese preciso momento Él es ungido sacerdote. Y por tanto, si María es madre del sacerdote por excelencia, María es madre de los sacerdotes. Porque todos los sacerdotes son sacerdotes por su participación con Cristo. Ahora nosotros vemos en el sacramento del orden una función más social, porque el bautismo, la confirmación, la penitencia, la Eucaristía, la unción de los enfermos, son sacramentos destinados al individuo. Es una persona, puede ser que se bautice. El bautismo la recibe aquella persona. Esa es una función para beneficiar a uno. En cambio, el orden sacerdotal tiene una función social porque provee a la sociedad, en cuanto a sociedad religiosa, de hombres que sean capaces de transmitir la gracia de Dios a través de los sacramentos y la predicación de la palabra. Entonces, es la misión del
sacramento es una misión, digamos, llevada a la sociedad, una misión de gobierno de la sociedad. Igual que el matrimonio, los dos sacramentos que han quedado para hoy tienen función social. La del matrimonio es menor, pero es social también porque la finalidad del matrimonio es la procreación, pero sobre todo de caras a educar a los hijos como hijos de Dios y futuros habitantes del cielo. Es la misión principal del matrimonio. Es formar, engendrar y formar futuros habitantes para la vida eterna, para el cielo. Ahora, ¿cuál es, cuando la persona recibe el sacramento del orden, sí, recibe la posibilidad de enseñar, santificar y gobernar a la sociedad? Y lo hace ni más ni menos que en la persona de Cristo. Él es un ministro de Cristo, no solamente que lo representa, porque digamos cuando nosotros tenemos en un país un embajador, alguien que va a representar el país, bueno, pues se le da la importancia al embajador dependiendo del país, ¿verdad? No se le da la misma importancia en un país cuando se recibe al embajador de Francia o de Alemania o un país así, que cuando el país es minúsculo, o sea, los protocolos todos varían, porque varía dependiendo de aquello y de a quién representa. Por eso antiguamente cuando existían las monarquías no como hoy, que es representativo más la monarquía en que los reyes gobernaban, normalmente las personas que eran elegidos como embajadores, como ministros, tenían que dar la talla respecto al país y respecto al rey, o sea, tenía que tener una cierta relación con el rey, porque si no quedaba una cosa desproporcionada. Hay en eso un hecho muy pintoresco de San Francisco Javier. Voy a contar solo para ilustrar ese aspecto. Él una vez evangelizando en Japón, él estaba llegando a un puerto donde había varios navíos portugueses, que eran los que estaban colonizando la India y tenían mucho mercado y mucho intercambio mercantil por aquellos lugares. Y los portugueses eran muy devotos de San Francisco Javier, porque todos sabían que era un santo, que había resucitado no sé cuántos muertos, que, en fin, que había hecho una serie de milagros que no son comunes, todo el mundo lo reconocía como santo. A tal punto que, abriendo otro paréntesis dentro del paréntesis, cuando el rey Juan III mandó, después de la muerte de San Francisco Javier, gente para recopilar todos los datos y todos los milagros y que hubiera testigos, los habitantes de la India y así se indignaron. ¿Cómo es que era necesario demostrar y decir que era santo si era tan claro que estaba santo? Ellos no entendían toda la burocracia que necesitaba el caso y decían que, pero si es verdad, ¿por qué necesitan todo esto? O sea, está claro que él hizo todos esos milagros, ¿por qué? Bueno, él estaba llegando a ese puerto y cuando los portugueses supieron que él estaba llegando al puerto, salieron a caballo al encuentro de él y llevaron un caballo para que él se volviese a caballo. Solo que él dijo que no, que él iba a continuar andando. Entonces el capitán portugués que iba a caballo se bajó del caballo y fue andando con San Francisco Javier también. Cuando llegaron al puerto, todos los barcos comenzaron a saludar con una salva de cañones, ¿no? ¡Oh, oh! Y había un pueblecito, un reino japonés, el reino de Bungo, que estaba cerca y pensó que los portugueses les estaban declarando la guerra. Entonces mandan un emisario para que vea a ver qué es lo que estaba pasando en el puerto. Va el hermano del rey y pregunta que si ha habido algo que haya indignado a los portugueses por lo cual estén declarando la guerra, ¿verdad? Y ellos dicen que no, que van a recibir a San Francisco Javier. Y entonces lo presentan al padre Javier y no sé cuánto. Solo que cuando sale San Francisco Javier, acaba de llegar, estaba toda la sotana del camino, desgastada, de meses de misión, el delgado, porque además venía enfermo. Y el rey oriental, el hermano del rey, no entendía que por una persona así, tan simple y aparentemente tan pobre, se pudiera hacer un tal recibimiento. Ahí los portugueses empiezan a explicarle la importancia del sacerdote y cómo él, además, no era una persona cualquiera, sino que había dejado castillos, había dejado todo para anunciar la palabra de Dios. Ahí el rey quiere conocerlo después de todo, porque resumiendo la historia, y entonces los portugueses consiguen convencer a San Francisco Javier de que
de que se vista con una túnica de la mejor seda, y ellos van a ir vestidos todos con terciopelos bordados, sombreros con plumas, para demostrar la grandeza del sacerdocio y la grandeza de la iglesia de la fe católica. Y el rey le gustó mucho y dejó que todos sus paisanos se convirtieran. Solo él no se convirtió en Villa San Francisco Javier, porque tenía que cambiar de vida y no estaba muy dispuesto. Entonces acabó convirtiéndose años después. Pero, ¿por qué? Porque ese protocolo con que se presentó San Francisco Javier hizo comprender a ellos la grandeza del sacerdocio nuestro. Y es la grandeza, ¿por qué? Porque él no es, el sacerdote es un ministro de Cristo. O sea, si vamos a tener idea que es que no quiero decir países porque vaya a ser que alguno se sienta menospreciado, pero si no es lo mismo, qué sé yo, el representante de qué sé yo, Morumbí, que el de San Pablo, pues ¿qué quiere decir entonces ser ministro de Cristo? Sobre todo que él no es que represente a Cristo, sino que él actúa en la persona de Cristo, o sea, es Cristo que actúa en él. Y Cristo es ni más ni menos que la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, por ahí nos podemos dar una idea de lo que significa la dignidad del sacerdocio católico, del sacerdocio fundado por Cristo en el Nuevo Testamento, que es muy superior al del Antiguo. Por otro lado, esa dignidad obliga al sacerdote a tener una vida de santidad mucho mayor que la de un fiel cualquiera. O sea, Dios exige del sacerdote una santidad mayor de inicio, por la vocación y por la dignidad a la que es elevado. Había un santo, que no me acuerdo el nombre, no sé si Pedro Pablo alguien se acordará, que él tenía mucho trato con el ángel de la guarda, y cada vez que iba a llegar a una puerta, él le cedía el paso al ángel de la guarda. Algunos creo que están haciendo así como que ya conocen el hecho. Hasta que un día este hombre, bueno, se hace sacerdote, se ordena sacerdote, y el día que se ordena sacerdote llega a la puerta y el sacerdote le cede el paso al ángel de la guarda, y el ángel de la guarda le dice que ahora el sacerdote pasa antes que el ángel de la guarda. Y uno dirá, bueno, pero ¿cómo puede ser si la naturaleza angélica es superior a la naturaleza humana? Y los teólogos ponen el ejemplo del águila. El águila es muy superior al hombre por los altos vuelos y porque puede mirar directamente al sol por su mirada. Y aunque sea de una naturaleza inferior al hombre, en cierto aspecto tiene superior. Entonces el sacerdote es lo mismo. En cuanto a la naturaleza humana es inferior, pero por la misión y la dignidad a la que es elevada después del sacramento del orden, él es superior a los ángeles. O sea, inferior incluso en cuanto al sacramento, hay que hacer un paréntesis, hay mil explicaciones para eso, pero incluso desde el punto de vista de ser ordenado sacerdote, es superior a la propia Nuestra Señora, siendo que Nuestra Señora, por ser Madre de Dios, es superior a los sacerdotes. Pero si lo miramos solo en base al sacramento del orden, esa dignidad está por encima que la que tuvo Nuestra Señora, en cierto modo. Es una cosa que habría que matizar mucho, no voy a decir por ahí, pero en cierto modo, en cuanto sacerdote, por más que los teólogos explican que ella participó en el sacerdocio de Cristo porque fue la primera que lo presentó y lo entregó para el sacrificio. Tanto en la hora del fiat, porque ella ya sabía que él venía para morir en la cruz, cuanto en la hora de presentarlo al templo, también lo presentó y aceptó toda la pasión de Cristo. Sí, en cuanto tal, incluso porque como vamos a ver un poco más adelante, el sacramento del orden confiere un carácter, imprime carácter en el alma del sacerdote. Ese carácter no desaparece ni en el infierno. O sea, si un sacerdote tuviera la desgracia de condenarse, iría ya como sacerdote y seguiría siendo sacerdote. Entonces el sacerdote, por
por ser sacerdote, merece un respeto de todos nosotros en cualquier momento. Desde cuando está tomando un vaso de agua hasta el momento supremo de la celebración de la Santa Eucaristía, que es la misión principal del sacerdote, celebrar el misterio eucarístico. Independientemente de la virtud del sacerdote. Por ser sacerdote merece ese respeto. Ahora también, además de tener en cuenta a quién representa un ministro, para ver su importancia hay que saber qué bienes administra, ¿verdad? No es lo mismo administrar los bienes de la casa de uno que la persona que tiene que administrar los bienes de un país o una gran empresa. Tiene una dignidad, tiene una responsabilidad superior la persona que gobierna, por ejemplo, los intereses, la economía de un país, que no digo el oficio, no digo la persona, ¿está bien? Que aquí podemos entrar en eso. No digo la persona, el oficio de gobernar, de regir la economía, el dinero de un país es superior al que tiene una persona que está gobernando su propio dinero. Ahora, ¿cuáles son los bienes que administra el ministro de Dios? Son los sacramentos. Ahora, ¿hay algo más valioso que los sacramentos en la faz de la tierra? Por el bautismo la persona se hace hijo de Dios. Recibe la gracia divina. No hay bien superior a eso. Por la penitencia recupera la gracia que perdió. Por la Eucaristía se alimenta del propio Cristo. O sea, el sacerdote está distribuyendo el propio cuerpo, sangre, alma y vida de su Señor Jesucristo. En la unción de los enfermos, como veíamos el otro día, si la persona tiene verdadero dolor de sus pecados y un verdadero deseo de haber alcanzado la santidad a la que quería y que no llegó, el sacramento le restituye todas las gracias, incluso aquellas que no recibió por no haber sido fiel. Pero imagínense, todo eso está en manos del sacerdote. Y si no hubiera sacerdote, no tendríamos nada de eso a nuestra mano. Porque ¿quién iba a celebrar la misa? ¿Quién nos iba a confesar? ¿Quién nos iba a dar la unción de los enfermos? No tendríamos nada. Entonces, por ahí vamos a ver la importancia también del sacerdote, en cuanto ministro de Dios, en cuanto distribuidor de los sacramentos y de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué se llama sacramento del orden? ¿Qué significa? La palabra orden viene de la palabra ordo en latín y significa, se usaba en el latín antiguo para designar las diversas clases sociales. Entonces la Iglesia lo escogió para significar la categoría o grupo de personas que tienen preeminencia en la comunidad cristiana, que son la jerarquía eclesiástica, los diáconos, los sacerdotes y los presbíteros. Bueno, y claro, ahí entran todos los grados superiores. Ya el cardenal no es un grado superior en el sacramento del orden, es un título no es especial. Por tanto, el orden, en ese sentido, la palabra orden se puede referir en cuanto a la Iglesia, en cuanto a jerarquía eclesiástica, en cuanto a sociedad. Pero también se refiere al sacramento que hace que la persona alcance esa pertenencia a esa clase social, a esa jerarquía, que es el que estamos tratando ahora, el sacramento del orden. Y también se le llama orden a los poderes que el sacramento confiere, que son el enseñar, el santificar y gobernar. Ahora, el sacramento del orden fue instituido, no sé, perdón, entonces, el sacramento de la orden, como todos los sacramentos, fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Pero que nuestro Señor Jesucristo instituya un sacramento no significa propiamente que Él vaya a todos los detalles de la ceremonia, como sí ocurrió en el caso del Antiguo Testamento. En el Evangelio, en las Escrituras, lo único que consta es que Él, de entre sus discípulos, seleccionó a 12 para ser sus apóstoles, que les dio una misión especial de enseñar, como está en el Evangelio de San Mateo al final, que les dio el encargo de celebrar la Eucaristía en su nombre, como hizo en la última cena,
que le dio el poder de perdonar los pecados, como fue en su resurrección cuando sopla el Espíritu Santo, como vimos también al ver el sacramento de la penitencia. Y desde la época de los apóstoles se viene haciendo por una imposición de manos. O sea, realmente el único gesto necesario e imprescindible para una ordenación sacerdotal es la imposición de las manos sobre el ordenado, sea diácono, sea sacerdote o sea obispo. El resto de los ritos que hay tienen un simbolismo dentro de la Iglesia, pero son puestos por la Iglesia y pueden variar de acuerdo con el tiempo o con la... Igual que el ayuno eucarístico, la Iglesia lo puede variar, hubo un tiempo en que era desde las 12 de la noche, otro que eran 3 horas antes y ahora 1 hora antes. Pues los otros, la entrega del libro de los evangelios, por ejemplo, a la hora de ordenar, o los diferentes... Y también la unción de las manos. La unción de las manos también debe ser metido en el sacramento. Ahora, ocurre que el sacramento del orden tiene 3 grados. No es que tenemos el diácono, el presbítero y el obispo, que es el obispo es el que tiene la plenitud del sacerdocio. Pero no significa que son partes que forman una sola cosa. O sea, no es que en un edificio tenemos las paredes, la ventana, el suelo y todo junto forma un edificio. Aquí no es que se trate de que entre el diácono, el sacerdote y el obispo forman una sola cosa, que es el sacramento del orden, porque en ese caso solo uno recibiría el sacramento del orden, que sería el obispo. Es que los 3 reciben el sello indeleble, imprime el carácter indeleble del sacramento, pero en grados diferentes. Entonces, el sello que recibe un sacerdote al ser ordenado obispo es diferente que el que recibe un sacerdote al ser ordenado sacerdote. No diferente en cuanto a esencia, sino en cuanto a grado. No sé si está claro eso o no sé si... O sea, es como una persona que, digamos, está estudiando para arquitecto, pero primero saca el título de perito y después saca el título de arquitecto. Es la misma cosa, es lo que mayor profundidad. Pues en el sacerdocio pasa igual. El diaconado, el sacerdote y el obispo son todos sacerdocios, pero en grados diferentes. Ahora, ¿qué significa obispo? ¿Y desde cuándo existen los obispos? La palabra obispo viene de una palabra griega, que es inspector, pero que no es inspector en el sentido que nosotros lo usamos, sino era, los griegos llamaban así a los dioses que guardaban sus casas, que guardaban sus bienes, digamos, significaba guarda o protector. Entonces ese es el sentido de la palabra obispo. Y en la Iglesia Católica designa a aquellos que reciben la plenitud del sacerdocio y están encargados de guardar la grey, de guardar un rebaño, unas almas que han sido encomendadas a él especialmente. Y un territorio cual normalmente se denomina como diócesis. Ahora, ¿cuál es la potestad del obispo en diferencia con la del sacerdote? Bueno, el obispo puede ordenar otros sacerdotes. El sacerdote podría hacerlo, pero la Iglesia determinó que no pudiera. No sé si está claro. Digamos, así como todos podemos comer carne, pero cuando llega el Viernes Santo la Iglesia determina que no se puede comer carne, pues el sacerdote de por sí, por recibir el carácter sacerdotal, ese le facultaría para ordenar sacerdotes, pero la Iglesia ha determinado que no sean los sacerdotes que ordenen otros sacerdotes, sino que sea el obispo. Pero de por sí, su dignidad ya se lo permitiría. En algún momento Que yo sepa, no. Ha sido siempre los obispos. Pero no... Tal vez don Daniel les sabría responder mejor a esa pregunta. Después, el sacramento de la confirmación también lo debe recibir, lo debe dar el obispo, por más que él puede delegar en un sacerdote.
Pero el sacerdote no lo puede tomar la iniciativa de darlo, o el obispo delega en el sacerdote, o el sacerdote no lo puede dar, a no ser al dar la unción de los enfermos, si la persona no está confirmada, lo puede confirmar, ¿cierto? Ahí, en ese caso, el sacerdote puede, porque la persona está muriendo, no da tiempo de ir a pedirle permiso al obispo, porque si no la persona se muere. Entonces ahí puede el sacerdote dar la confirmación. También en general es el obispo que consagra los santos óleos. Si bien que en algunos casos de necesidad también el sacerdote puede bendecir. Después, el ser obispo le da derecho a predicar en cualquier lugar, porque precisamente la misión principal del obispo es la predicación. Incluso antiguamente el sacerdote no podía predicar cuando había un obispo delante. Tenía que el obispo delegar, así como para el sacramento de la confirmación, en él para poder predicar. En tiempos de San Agustín, por ejemplo, era así, solo el obispo predicaba y se debía dedicar solo a eso. Tanto que cuando él es ordenado el obispo, colocan en la cabeza de él los santos evangelios sobre la cabeza, como diciendo que esa es la misión por excelencia del obispo. Ahora, el presbiterado, los sacerdotes, los presbíteros, esta palabra presbíteros en griego significa anciano. Porque los primeros sacerdotes en la comunidad cristiana eran de una cierta edad ya madura, o por lo menos tenían que poseer las cualidades de un hombre maduro, de sensatez, de vida recta, etc., para poder ser elegido como sacerdote. Entonces de ahí vienen los presbíteros. Y el sacerdote es cooperador del obispo. Él está para auxiliar al obispo en su misión. Y él tiene el poder, bueno, de consagrar el cuerpo. Todo lo que yo he tirado del sacerdote, evidentemente también lo tiene el obispo. Al hablar del obispo, hemos hablado de lo que solo él tiene, salvo en excepciones. Ahora, lo que compete a los dos, puede consagrar en la Santa Misa, que es la misión principal del sacerdote, es esa. Puede bendecir oficialmente en nombre de la Iglesia y puede, en un momento dado, presidir y gobernar una grey si el obispo delega en él esa potestad. También puede predicar y enseñar la doctrina católica en los sermones, en las catequesis para niños y adultos o en las predicaciones solemnes. Y administrar los sacramentos que no requieren que sea un obispo el que lo haga, o sea, todos los demás, el bautismo, penitencia, Eucaristía, unción de los enfermos, la confirmación y el matrimonio. Y el diácono. El diácono también recibe un carácter indeleble en el alma cuando es ordenado diácono. Y fue el Concilio Vaticano II que lo incluye dentro de la jerarquía eclesiástica. Y la palabra diáconos significa servidor o ministro. Y están para asistir al sacerdote o al obispo, dependiendo en algunas funciones litúrgicas o también de pastorales. Ahora, a los diáconos se les imponen las manos no para el sacerdocio, sino para el servicio. De ellos no se habla todavía como sacerdos, como sacerdotes, aunque reciben el carácter sacerdotal. Ellos pueden servir al sacerdote junto al altar, administrar el bautismo solemne, que es el ministro ordinario del bautismo, sería el diácono, reservar y distribuir la Eucaristía como ministro ordinario, llevando el viático a los enfermos y dando la bendición con el Santísimo, predicar en la iglesia con las debidas licencias y asistir al matrimonio, porque digamos no es el sacerdote que hace el matrimonio, pero si asiste al matrimonio, cuando no hay sacerdote también lo puede hacer. Después tenemos los ministerios menores, que no vamos a entrar porque no forman parte de la orden sacerdotal y el tiempo se nos va. Bueno, yo creo que vamos a tener que pasar al matrimonio, porque si no, no nos va a dar tiempo del resto. Pero digamos, solamente una cosa importante es que los poderes principales del sacerdote son consagrar, ofrecer y administrar el cuerpo de Cristo, que es el principal, y después preparar
a los fieles para la Eucaristía. O sea, todos los sacramentos que ellos imparten y la predicación de la palabra tienen como finalidad preparar a los fieles para la Eucaristía. Y entonces, al hablar de este poder, San Bernardo de Claraval dice que en ese sentido los sacerdotes tienen un poder criador, un poder redentor y un poder santificador. Poder criador porque ellos pueden hacer que aquel pan pase a ser cuerpo, sangre y alma de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, como que están criando, entre mil comillas, a nuestro Señor Jesucristo en la hora de la consagración. Tiene el poder redentor porque tanto por el sacramento de la penitencia como, bueno, bautismo, penitencia y la unción de los enfermos, pueden redimir el alma que está en pecado. Y tiene un poder santificador tanto por la fusión, por la gracia del Espíritu Santo que se recibe con todos los sacramentos, especialmente con el sacramento de la Eucaristía. Ahora, dicen los teólogos que cuando para esa misión tan elevada el sacerdote no es que reciba, digamos, una gracia especial en la hora del sacerdocio, es que dice que recibe cantidades de gracias, recibe gracias en cantidad superabundante para poder cumplir con esa misión que le es conferida. Y de hecho muchas veces los sacerdotes después de ser ordenados comentan que las personas que ellos sienten, no sé, Padre Pedro Pablo, qué testimonio podría dar, pero la persona siente en sí un cambio en el momento de la orden sacerdotal. Bueno, ahora vamos a pasar al matrimonio, dejamos algunas cosas aquí. Para hablar un poco en qué consiste el sacramento del matrimonio, porque si vamos a ver que el matrimonio existió desde siempre, desde que Dios creó a Adán y Eva, les dijo crecer y multiplicados y que fueran lo que Dios ha unido, que no se separe el hombre, y diría después nuestro Señor respecto a esta unión, ¿no? Le dio la misión de formar, digamos, una familia, crear una familia, crear hijos de Dios. Y en ese sentido, los progenitores son participantes de la función creadora de Dios, porque ayudan a engendrar nuevos seres para la tierra. Ahora, nuestro Señor consideró de una manera tan elevada el matrimonio que lo elevó a sacramento cuando Él estuvo aquí en la tierra entre los hombres. Y en ese sentido, Él divinizó el matrimonio. El matrimonio que hasta entonces era una unión natural, que hasta hoy es reconocida. Por ejemplo, si una familia de otra religión vive como familia desde hace años, se considera un matrimonio. O sea, claro que se le da el sacramento, pero se reconoce la familia en cuanto tal. No se puede decir que sea una familia ilegítima, porque ellos no tienen esa función del matrimonio. Pero en cuanto a anterior a la fe, una vez que se convierten a la fe, claro, no puede existir un matrimonio que no sea el matrimonio católico, el matrimonio bendito por Dios. Pero eso no se llama matrimonio. Hoy en día se habla de casamiento por lo civil y todo lo demás, pero no es un matrimonio. Porque el matrimonio es aquel que, tras recibir el sacramento del orden, se eleva a un orden divino. Y con la misión más clara de formar una prole con vistas a ser futuros habitantes del cielo. Que a veces, más hoy en día, que con el materialismo que hay, a veces no se tiene tan en cuenta esto, y cuando nace el niño ya se sabe si va a ser médico, o si va a ser ingeniero, o si va a ser lo que sea, y por supuesto a ninguno se le pasa por la cabeza que pueda ser cura o pueda ser monja, porque todos queremos mucho a los curas y a la monja, pero que sean los hijos de los otros, ¿verdad? Porque la persona hoy en día se hace tan egoísta que quiere educar a los hijos en función de sí. Entonces, como yo fui ingeniero, o yo fui médico, o yo fui secretaria, o yo fui profesora, quiero que mi hijo o mi hija sea lo mismo que fui yo. No es una aspiración legítima, pero no es el fin primordial. El fin primordial es educar a los hijos para el cielo. Ahora, Dios considera en tan alto grado el matrimonio que en el Antiguo Testamento son varias las frases, varias las situaciones en que Dios promete
como símbolo de bendición una vida larga y una descendencia numerosa. En el Antiguo Testamento, a Abraham, yo te daré una descendencia como más numerosa que la arena de la playa, que las estrellas del cielo. Y así en varios textos del Antiguo Testamento podemos ver esa bendición de Dios. O sea, Dios considera una bendición una familia que puede llegar a tener una prole numerosa. Hoy en día no se considera tampoco así, pero no son los criterios de Dios. Tanto que cuando varias veces, porque se pueden cambiar las lecturas en la celebrar el sacramento del matrimonio, pero una de ellas es como olivos cargados de rebentos, cargados son el símbolo de la familia con los hijos. Ahora, ¿qué significa la palabra matrimonio? Viene de matris munium, o sea, munus de madre, oficio de madre. De ahí viene la palabra matrimonio. Porque la mujer se casa principalmente para ser madre. Igual que el hombre se casa principalmente para ser padre. Pero quien se dedica normalmente, bueno, menos hasta hace cierto tiempo era así, a la educación de los hijos, normalmente es la madre. O era la madre, por lo menos. Sí, aunque la madre trabaje, realmente se va a ocupar más, más directamente. Pero antiguamente, que se quedaba en su casa, ella era la que tenía más contacto con los hijos y por tanto era la que más desempeñaba esa parte del oficio. Y Santo Tomás dice que aunque el padre, en cuanto cabeza de familia, tiene una dignidad mayor, pero en cuanto madre, como en cuanto educadora de los hijos, tiene un papel más importante la madre. Y bueno, podemos ver en la historia de la Iglesia varios santos que realmente se han caracterizado dentro del matrimonio, han alcanzado la santidad. Y tenemos a San Fernando de Castilla, es muy santo, pero no fue el que se dedicó a educar a los hijos, porque de la labor que le correspondía a la madre, se pasó la vida en un campo de batalla. Tenemos una Santa Mónica que va atrás, bueno, convirtió primero a la suegra y a todo, que era idólatra, después convirtió al esposo y después por fin convirtió al hijo. Pero su única fin era precisamente la santificación de su familia, era el deseo que ella tenía. Y tiene un origen, por un lado, divino en cuanto instituido por Dios y natural en cuanto a medio de la propagación de la especie humana, pero como sacramento la persona al recibir la bendición del sacramento recibe las gracias que le van a ayudar a llevar la cruz. Que hay en algunos ritos, no me acuerdo si era lituano o letonio, una vez José comentó, me acuerdo, antes del ABC, que había un pueblo en el que cuando una pareja se casaba, el sacerdote le regalaba una cruz, porque habían encontrado su medio de santificación. No. Y entonces el matrimonio colocaba la cruz en un lugar principal de la casa y cuando había una dificultad iban a la cruz a pedir fuerzas y a buscar ánimo para continuar, porque si lo tomamos el matrimonio como lo que es, como una vocación, una llamada a la santidad, no es fácil, y eso creo que los que están ahí sentados, la mayoría pueden explicármelo mejor que lo que esta María pudiera decir, pero el matrimonio debe ser visto como un medio, una vocación para alcanzar la santidad y para santificar a aquellos con los que estoy más cerca, mi esposo, mi esposa y mis hijos. Esa es la verdadera función del matrimonio. O sea, si no se mira así, pues acaba dando en lo que pasa hoy en día muchas veces, ¿no? Que se basa más en un aspecto romántico, en el sentido... ¿En qué sentido hablo de romanticismo? Hablo, si otro quien explicaba, la persona que lo mira desde un punto de vista romántico, en el fondo es una persona que mira el matrimonio de una manera egoísta. Que la persona busca a alguien
que lo va a comprender, lo va a querer, lo va a hacer como nadie en el mundo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si la persona va al matrimonio con esa filosofía, pues después de la luna de miel se dio cuenta que se equivocó. O sea, Moshe contaba un caso en el que después de la luna de miel ya empezó casi la separación de un matrimonio. ¿Y todo por qué? Porque uno enrollaba el tubo de la pasta de dientes para sacar la pasta y el otro la apretaba. Y entonces empezaron a discutir por eso, acabaron separándose. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La persona se casó no con vistas a constituir una familia estable, a buscar el cielo, sino buscar a alguien que me agrade en mi manera de ser. Y claro, al primer fallo que me puede agradar, pues dejó de ser la media naranja, no existe, entonces va a buscar otra media naranja. Y con eso vamos, que a veces son varias medias naranjas y ninguna da cierto, porque no hay dos almas iguales y por tanto ninguna va a ser exactamente igual que la que le toca a uno. Pero me están diciendo que ya es el tiempo. Bueno, entonces hay que decir que el ministro del matrimonio son los propios cónyuges, los que se van a casar, y el sacerdote apenas es un ministro que está allí representando a Dios como testigo del matrimonio. Pero esa es la persona que uno, en el momento en que un contrayente dice sí quiero y el otro dice sí quiero, ahí está realizado el matrimonio. Y ese matrimonio es válido desde que haya concluido con todas las condiciones necesarias para un buen matrimonio. Habría que aclarar que en ese sentido el divorcio es uno de los mayores prejuicios que hay contra el matrimonio en cuanto a la finalidad que tiene. Porque si la finalidad es crear una familia, es educar unos hijos, el hecho de una familia que se rompe atrás de la otra, como Benito XVI, cuando era Papa reinante, él acogió a los obispos de Brasil y decía: el problema de las familias en Brasil no es falta de padres, es sobra de padres, exceso de padres. Porque ¿qué pasa? Usted pregunta: ¿cuántos hermanos sois? Por parte de madre somos tantos, por parte de padre tengo tantos, y de padre y madre somos tantos. Eso cuando no se repite. Y eso da una desestabilización incluso para el propio hijo y una dificultad enorme en crear esos hijos en una vida para el cielo. Si el padre o la madre no son capaces de un sacrificio, verdad que hay circunstancias que exigen una separación, que no es lo mismo que un divorcio. Pero ese querer romper el vínculo familiar, hacerlo descartable como los vasos y los platos, pues es uno de los mayores peligros que tiene el matrimonio en cuanto célula, no algo de la sociedad. Y sobre la anulación, bueno, creo que todos los que están aquí lo saben, pero cuando la Iglesia declara nulo un matrimonio, no quiere decir que anule el matrimonio, quiere decir que declara que nunca hubo matrimonio. Porque uno, por ejemplo, de las condiciones del matrimonio es que de hecho uno y otro estén dispuestos a guardar su fidelidad toda la vida. Por ejemplo, si uno de ellos fue al matrimonio ya siendo infiel o con ningún propósito de guardar fidelidad, no hubo matrimonio porque mintió en el clave del juramento. Entonces, cuando ahí la Iglesia no es que anula el matrimonio, es que declara que nunca hubo. Porque si consiste en ese juramento y el juramento es falso, no hubo. Entonces, no es que la Iglesia se dedica a anular los matrimonios, él declara que por ciertas condiciones en su momento no hubo.